Dios mismo y no otro se dio a la tarea de rescatar al cautivo, venciendo al tirano. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Dios se hizo carne. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Así que Cristo en la cruz del Calvario es Jehová el poderoso en batalla, el varón de guerra. Éxodo 15:3. Si nos ubicamos en la ciudad de Jerusalén para localizar el sitio del Calvario, hallaremos que el lugar donde Cristo murió se encuentra al lado norte. ¿Por qué pretende el diablo sentarse en el monte del testimonio a los lados del norte? No es con el fin de ser semejante a Cristo, porque siendo semejante a Cristo es semejante a Dios. Ahora nos transportaremos a ese día en que fue crucificado nuestro Señor. Nos iremos a esos instantes en el que Jesús fue el actor principal, el protagonista de este espectáculo, como lo dice Lucas 23:48. Relatan Mateo, Marcos, Lucas y Juan que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Simón venía del campo y lo obligaron a que le llevase la cruz a Jesús. A Simón le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Cuentan las narraciones que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Lucas 23:27-31. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Lucas 23:32. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 19:18, Mateo 27:38, Marcos 15:27, Lucas 23:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota en hebreo, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Mateo 27:33-34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, para que se cumpliese lo que dice el Salmo 22:18, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23:35. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo dice Lucas 23:36. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27:35. Marcos 15:24 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos 15:25. La Biblia dice en Juan 19:23-24 que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ya vimos cómo Jesús fue crucificado en el Gólgota y sabemos que fue crucificado con 2 malhechores. Lucas 23:33. Sabemos que eran ladrones. Marcos 15:27. Para que se cumpliese la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Marcos 15:28. Crucificaron a Jesús con 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mateo 27:38. En el Gólgota crucificaron a Jesús y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19:18. Dice Juan 19:19 que Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mateo 27:37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Lucas 23:38 nos dice:
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Juan 19, 20, 22 dice: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Dice Mateo que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, Mateo 27, 39, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, Mateo 27, 40. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mateo 27, 41, 43, Marcos 15, 29, 32. Dice Marcos 15, 32 que los que estaban crucificados con él le injuriaban, y Mateo 27, 44 también lo dice. Dice Lucas 23, 39 que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después nos dice Mateo 27, 45 que desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Marcos 15, 34. Dice Mateo 27, 47, 50 que algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu. También lo relata Marcos 15, 34, 37. Lucas 23, 46 lo relata así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y nos dice Mateo 27, 51, 54 que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión que estaba frente a él, Marcos 15, 39, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Al expirar Jesús, a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. El centurión, viendo que después de clamar había expirado así, dio gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, verdaderamente este hombre era justo. Marcos 15, 37, 39, Lucas 23, 46, 47. Dice la narración de Lucas 23, 48, 49 que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Marcos 15, 40, Mateo 27, 55, 56. Con respecto al momento en que Jesús entregó su espíritu, el apóstol Juan nos relata lo siguiente. Juan 19, 25 al 30 dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.